Yo nací en el Calafate, en Lago Argentino, en el campo. Me crié en el campo y a los 7 años me llevaron al pueblo, que era un villorio de casitas de más o menos unos 200 habitantes, para ir a la escuela primaria. En el campo, los pocos tehuelches que habían en la zona eran muy amigos de mi familia. Cuentan que mi abuelo, el padre de papá, hablaba con ellos en su propio idioma. Yo los conocí desde niños, incluso hubo un vecino nuestro que era tehuelche y tenía un niño de mi edad, con el que compartíamos todo en el campo. Y entre ese niño y un anciano que estaba en mi casa, también tehuelche, fui aprendiendo muchas cosas con ellos. Característica principal es su humildad y su deseo permanente de ayudar y apoyar a todo cuanto ser humano lo necesite. Y otra de las características de esta gente era su cultura en general, y entre ellos podemos citar el arte rupestre, ya sea de las pinturas rupestres o de los grabados y tallados, porque en eso no solamente se encuentran manos pintadas, sino se encuentran muchos elementos de la fauna, de la flora, jeroglíficos. De acuerdo a los trabajos, a los estudios que se han hecho, esas pinturas tendrían alrededor de 4.500 años. Esa es una curiosidad y una característica propia de que esta gente desde hace muchísimos cientos o miles de años tenía una cultura bastante adelantada. En cuanto a la existencia de los tehuelches en Santa Cruz o en la Patagonia, se ha detectado acá en la provincia, a través de un trabajo estratigráfico, la antigüedad de 13.000 años de antigüedad y de pinturas hasta de 11.000 años. Se han olvidado de los tehuelches y yo siempre tuve el conocimiento de todo lo que ellos me fueron enseñando. Entonces dije, bueno, esto hay que plasmarlo de alguna manera, comunicarlo, que se sepa. Sí, acá habitaron los tehuelches. Tendrías que preguntarle a alguien nativo de acá, realmente todo. De los tehuelches yo lo respeto mucho, esta raza, y yo también soy de la raza aborigen, en norte de África. Todo lo que pasó en norte de África, la historia se repitió acá en América con la mano española. No, la verdad que yo no tengo conocimiento. O sea, no sé que lo habitaron indios, digamos, pero no sé, digamos, la raza de ellos ni la procedencia. Son tehuelches. Paso. Entonces es el mate. Yo تنقعدت يخمكن كنا ميلي ما تكسيتن يخمكن كم يا دورة سياك كنت من باي كان يا ما تكسر لك soy تقول كنيبا. A 230 kilómetros desde Río Gallegos hacia el centro sur de la provincia de Santa Cruz está ubicada la reserva Cañadón Camusuaique. Este es el último refugio habitado por descendientes de tehuelches. Allí viven entre 30 y 50 personas según la época del año. Numerosos niños acuden a la escuela rural.
la única institución que existe en varios kilómetros a la redonda. El proceso de adaptación que se dio con los grupos tehuelches exigió una acomodación muy grande a un territorio muy extenso, por un lado, árido o semiárido, en muchos casos grandes extensiones de aridez, con grandes oscilaciones de temperatura, sobre todo yendo hacia el sur tenemos fríos que pueden llegar a 20 grados bajo cero, ¿no es cierto? Y eso exigió una adaptación biológica y cultural apropiada a esa gran extensión. Ellos en un principio ocuparon toda Patagonia, inclusive los grupos Selknam prácticamente son tehuelches. Había dos divisiones dentro de los tehuelches. Los tehuelches del sur o meridionales, llamados Aonikenk, y los tehuelches septentrionales, llamados Genenaquena. Los Genenaquena, estos tehuelches septentrionales, fueron los que se expandieron en épocas relativamente recientes hasta la región pampeana, atraídos por la hacienda cimarrona primero y después por la hacienda que estaba en las estancias de frontera en aquel momento, que estaban avanzando sobre los territorios indígenas. No sabemos exactamente cuándo se formaron los tehuelches como una etnia, ¿sí? De hecho, además, la palabra tehuelche no es un etnónimo. Los tehuelches no se llamaban a sí mismos tehuelches, sino que este era el nombre que los araucanos o los mapuches le dieron a ellos. Es un nombre dado por otros. Y ese nombre fue el que adoptaron los conquistadores y el que se conoce más frecuentemente. La vida del tehuelche estaba centrada en la casa del guanaco, del cual obtenían alimento y abrigo. Caminaban tras ellos estacionalmente con su campamento siempre a cuestas. Se sabe también que algunos animales y lugares eran considerados sagrados. El Cerro Chaltén, el punto más alto de la cordillera de los Andes en la provincia de Santa Cruz, era uno de ellos. Los tehuelches creían en los espíritus buenos y malos. Existía también Elal, el dios que mandaba sobre la vida de las personas y los animales. Él fue quien les enseñó los secretos del fuego y de las armas. Los tehuelches respetaban mucho la vida después de la muerte. Cuando alguno de sus integrantes ya no podía cazar ni marchar, era despedido por sus familiares y abandonado en el camino. Al morir uno de ellos, se sacrificaban sus mejores animales y mascotas para que el muerto no estuviera solo en el más allá. Aún se lo hizo el tehuelche. Bueno, de lo mismo, parece que aún un tehuelche. No sé quién le puso tehuelches a aún, es lo mismo que gente del norte de Pen, que se dice. Aún son los del Cañadón, aún Matcasco. Anacayal fue uno de los mayores, de los grandes caciques, porque la organización social de los grupos tehuelche consistía en cacicazgos, pero a su vez esos caciques correspondían a un cacique de caciques, y Anacayal era uno de ellos, ¿cierto? Y eso se desarrolló mucho, estimulados por la lucha contra el araucano y la lucha contra el europeo, ¿no es cierto? Cuando se pierde la batalla, ya una de las batallas finales, era el fin de los tehuelches como etnia independiente, llega un momento que, bueno, Roca lo vence, lo hace prisionero, junto con toda su familia, y lo destina a Martín García. El destino de los presos era terrible. Para el tehuelche, el mar era una cosa prohibida. Por religión tenían prohibido ver el mar, ¿cierto? Cuando los embarcaban, el tehuelche dejaba de ver la línea de costa, se enloquecía, se volvía loco, se suicidaban. Entonces era mucho más que una prisión eso.
Y Nacayal, con su familia, al poco tiempo vinieron al Museo de La Plata, porque en ese momento Francisco Moreno, el Perito Moreno, intercedió para que pueda venir acá. De hecho, Nacayal y su familia lo habían ayudado mucho al Perito Moreno cuando él había estado en sus expediciones por Patagonia. Un guerrero, un grupo de guerreros acostumbrados a la vida libre, ¿te das cuenta? En las estepas patagónicas, lo trasladás a la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Lo metés en un edificio de la ciudad de La Plata y dentro de ese edificio estaban confinados a 4, 5, 6 cuartos, por eso muchos dicen estaban encarcelados. Las condiciones de vida que se hacían cada vez más difíciles para ellos, los llevó a una degradación moral, física y moral tal que los llevó a la muerte a todos. Lo que se sabe, lo que mencionó él y algunos otros datos acá, es que él no se arrojó por ninguna escalera ni nada, murió de muerte natural o alguna enfermedad desconocida en ese momento. Lo que sí se sabe es que hizo un ritual mirando al poniente, al sol, un ritual tehuelche, y que estaba vestido con sus ropas tradicionales y pintado. O sea, entonces él murió y esa misma noche, junto con algunos miembros de su familia, fue despellejado, ¿no? Digamos, para poder mantener el esqueleto en el museo, ¿no? Lo primero que se hace es disecarlo, sacarle el cerebro, ¿no es cierto? Se lo seca totalmente. En aquel momento, uno de los grandes argumentos era que el indio, ¿no? En general, era inferior al europeo porque tenía un cerebro menos desarrollado. Ellos lo que hacen con la disección de Nacayal y la disección de todos los otros, todos fueron disecados, era querer, entre otras cosas, querer demostrar que el cerebro del indio era exactamente igual al cerebro del europeo. Ceballos, por ejemplo, que era un científico muy destacado, él estaba convencido de que, está bien, el indio era un ser inferior. No eran todos los científicos los que pensaban así. De hecho, Moreno no pensaba eso. ما تكليكش كايتمت شيخ كنت مسكين كن مش اوصا كتبي تنس ميل علي ديرش من كار وتشيب كم كنتار ديرش كم كنا يتروان كنا متشيب كن كوش امانه وكسيوش كيش تاتويت تشيب ديرش مسكين ممكن كانت راسي متعبر ونمشش كشنت وما كنت كايك أتشا كايك وكنت ناكين وانتشا قومي قلت شام تروس مي اللي هو بكيس سيمشش وام كايك وأكت كايك البريمشش وام مخنونا وام كايك وأكت أخين تناي بيناي